el pasado, espejo del futuro. Así dice Bahá'u'lláh, ya van a ver la cita. Observad y sed conscientes. ¿Por qué puse este tema? Pues porque muchas veces las cosas en el pasado sucedieron de una manera y hoy la gente espera que sucedan de otra manera totalmente distinta. Ya van a ver a qué me refiero. Vamos desarrollando la reunión y a medida que vamos desarrollando vamos a ir viendo a qué me refiero. Di, oh poseedores de visión, el pasado es el espejo del futuro. Observad y sed conscientes. Bahá'u'lláh. Ok, entonces aquí Bahá'u'lláh nos está diciendo que Bahá'u'lláh nos está diciendo que el pasado es el espejo del futuro. Quiere decir que yo cuando veo el pasado, a nivel de mi vida, el pasado de mi vida, y a nivel del país, el pasado del país, a nivel de la fe, el pasado de la fe de Dios, ¿no? O sea, ¿qué pasó en los tiempos de Abraham? ¿Qué pasó en los tiempos de Moisés, de Jesús, de Mahoma? Entonces, no es que va a suceder exactamente la misma cosa, pero las cosas son semejantes y las cosas históricamente se desarrollan para tomar lecciones. Vamos a ver un poquito. Cuando vino Moisés, hay un cuadro, no lo voy a desarrollar todo, pero solo las primeras dos líneas, ¿no? ¿Qué pasa cuando vino Moisés? La gente a quien esperaba, los compañeros de Moisés, que era el pueblo de Israel que estaban en Egipto exilados, ¿no? Estaban esperando a un rey, a un libertador fuerte militarmente. Eso estaban esperando. No esperaban un pobre que venga y que los deje como están. Esperaban a un militar fuerte, un libertador fuerte que los fuera a rescatar. Pero ¿quién se presentó en lugar de ese tal libertador fuerte? Se presentó un exilado. Su pueblo era esclavo, aunque él se salvó de ser esclavo porque fue a vivir con el faraón, pero era uno de ellos, ¿no? Un pobre exilado. Y que para el colmo no podía ni hablar bien. Un exilado que alucinaba, según ellos, con hablar con Dios, que decía que hablaba con Dios. ¿Qué pasa cuando vino Cristo? Lo mismo sucedió. O sea, la gente esperaba un Mesías militarmente fuerte, un rey. Pero ¿quién vino? Uno pobre. Pero los judíos no se pusieron a pensar, hey, señores, es igual que cuando vino Moisés. Esperábamos a un militar y vino Moisés. Ahora estamos esperando a un militar y viene Cristo. Aceptémoslo. Pero no. En el pasado vino un pobre en lugar de un militar, pero eso no les sirvió de ejemplo, de experiencia para aceptar a Jesús. ¿Alguien desea decir algo? Me pareció. Bueno, está claro, ¿no? Kurosh. Adelante.
Hay un canal que se llama Filosofía Judía, que antes veía, pero una vez dijo el joven que dirige este programa algo que me pareció tan raro, que mencionaba como los requisitos para un verdadero profeta. Y entre los requisitos decía, tiene que ser un hombre rico, porque si no nadie le va a escuchar. Gracias. Como, en serio, sí. Ese filosofía judía, yo también he visto su canal. La verdad es que él me cae muy bien, pero las cosas que dice, obviamente no es que esté de acuerdo, pero porque lo dice en una forma muy, ¿cómo se dice? Muy educada, sin insultos, sin agresión, sin nada. Pero bueno, sí, yo también varias cosas he sacado de ahí, ¿no? ¿A quién, por ejemplo, esperan ellos? Entonces, la experiencia de Moisés no sirvió para cuando venía Cristo. Cuando vino Cristo, los judíos otra vez esperaban a un militar. Entonces, el pasado no fue los usuarios. El pasado no fue exactamente, fue el espejo para el futuro, pero no le hicieron caso, ¿correcto? Repito, entonces Moisés cuando vino, su pueblo esperaba un libertador militar fuerte, pero vino uno pobre. Después, mucho después, cuando vino Cristo, esos mismos judíos que habían tenido la experiencia de esperar a un militar y vino un pobre y al final lo terminaron aceptando, esos mismos judíos otra vez volvieron a esperar a un militar, a un rey fuerte, y vino Jesús. Y ellos que siglos atrás habían aceptado por fin a un pobre, esta vez rechazaron al pobre. Veamos en qué se basaban para rechazar a Jesús. Hay un versículo bíblico del Antiguo Testamento. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos. Entonces, o sea, los judíos tenían profecías así, ¿no? Todos tienen profecías que confunden, porque hablan de una cosa espiritual, pero no toman experiencia. Siempre lo vuelven a interpretar como algo material. Ahora, los cristianos tienen por lo menos dos ejemplos, Moisés y Jesús. A ambos los esperaban políticamente fuertes y ambos vinieron pobres. Y eso les consta a todos los cristianos del mundo. ¿Sí o no? Todos los cristianos del mundo vieron que a Moisés esperaban fuerte y vino pobre. A Jesús lo esperaban rey y vino pobre. Ahora, ¿a cuenta de qué los cristianos están esperando a un Dios bajando en carrozas con bombo y platillo? ¿A cuenta de qué? ¿Cuántas veces sucedió eso? ¿Cuántas veces el mensajero de Dios bajó en carroza con un ejército invencible de ángeles para darle duro a cualquiera que se le oponga? Es que no es así. ¿Por qué en el pasado el mensajero siempre fue pobre? Pero esta vez no. Esta vez va a venir con poder y gloria terrenal. Todas las veces anteriores,
La experiencia fue que vino un pobre. Y si tenía dinero, se lo quitaron. Esta vez, siempre, ¿no? Cuando digo esta vez, estoy hablando de todas las veces, ¿no? Que no les sirve la experiencia del pasado y vuelven a pintar que va a venir un fenómeno portentoso y materialmente lleno de luz, de gloria terrenal. Un coloso, un titán, esperan a un titán, exagerando un poco. Siempre ha venido un ser luminoso y soberano, muy sobrenatural, con mucho poder, pero disfrazado. Ha venido con poder espiritual. Materialmente también pudo haber hecho lo que quisiera, pero no fue su método, nunca. Siempre se disfrazó de pobre. Siempre vino uno de aspecto común, disfrazado como un hombre de aspecto común, disfrazado de pobre. O si no era pobre, le quitaron el dinero y se hizo pobre. ¿Y por qué esta vez tiene que venir uno poderoso, un rey, un titán? Vamos a ver. Entonces, repito, cuando vino Moisés, el pueblo de Moisés, donde él nació, que vivían en Egipto, esperaban un libertador político, militar, fuerte, con poder militar, para que los vaya a liberar del yugo de Egipto. Pero ¿quién vino? Moisés, un exilado, pobre, sin fuerza militar. Después, esos mismos judíos, con esa experiencia que una vez habían esperado a un poderoso y vino uno pobre, cuando les tocó esperar a Cristo, volvieron a cometer el error de esperar a un militar, a un rey fuerte, y volvió a venir uno pobre, de aspecto pobre y común. Entonces, esto se repite, pero ¿cuál es el problema? Que la gente no toma la experiencia y vuelve a esperar siempre a un militar, a un rey que baje con carrozas, con bombo y platillo. Entonces, hoy en día, los cristianos que tuvieron dos ejemplos, conocen dos ejemplos. Los cristianos saben que los israelitas esperaban a un libertador fuerte y llegó Moisés, un exilado débil y pobre. También tienen la experiencia de que los judíos en los tiempos de Jesús esperaban un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías armado y fuerte, y vino Jesús que era pobre. Ahora los cristianos tienen los dos ejemplos. El ejemplo de Moisés, que lo esperaban poderoso y vino pobre. El ejemplo de Jesús, que lo esperaban poderoso y vino pobre, pero vuelven a esperar a un poderoso, a un Dios que baje en carrozas, con música, con ceremonia, con bombo y platillo. ¿Cuántas veces el mensajero de Dios bajó de esa manera? Y hoy vuelven a esperarlo de esa manera.
Los que esperan a un prometido, a su prometido en diferentes épocas de la humanidad, de la historia religiosa, creen que va a venir. Esa es otra cosa. Además de que creen que su prometido va a venir militarmente fuerte, además no creen que va a venir a fundar una religión nueva. Creen que va a venir a dar continuidad a la misma religión anterior. Por ejemplo, los judíos esperaban un Mesías, pero bajo Moisés, bajo la ley de Moisés, no uno que venga a traer otro libro. Y ahora los cristianos lo mismo, no están esperando una nueva fe, una nueva revelación de Dios. No, están esperando al mismo que regrese o el que venga, pero que vaya a favor de la misma religión cristiana, no que venga a establecer una nueva fe. Badí. Kurosh, hay algo que sucede, digamos, en la mayoría del cristianismo confesional, y es algo que lo noté por las objeciones que han hecho algunos judíos, como el joven del canal que mencioné, a los cristianos. Y es algo, es interesante porque revela un hecho, digamos, que puede pasar inadvertido. Es el siguiente. Los cristianos, en su mayoría, en realidad no entienden que las profecías de Jesús se han cumplido simbólicamente en él. Piensan que se tienen que cumplir literalmente, pero postergado para la segunda venida, ¿no? Entonces de ahí viene digamos, el comentario un poco burlón que le hacen algunos judíos que dicen, bueno, entonces yo también soy el Mesías y te lo puedo mostrar. ¿Cómo? Bueno, cuando vuelva voy a cumplir todas las profecías, ¿no? Ok, ese era el punto. Gracias, gracias. Sí, está bien. Entonces, los que esperan al prometido, generalmente, no, yo creo que siempre es así, no esperan un prometido que venga a establecer una nueva fe. Los judíos esperaban un prometido Mesías que venga a confirmar la ley de Moisés y sigan siendo judíos y le dé más poder a los judíos, ¿no? De la misma manera, los musulmanes están esperando un prometido que venga a darle poder a los mismos musulmanes, no que venga a traer una nueva fe y nuevo libro sagrado. Pero ¿qué es lo que en verdad ha pasado? Pasó cuando vino Moisés, pasó cuando vino Jesús, pasó cuando vino Mahoma, y hoy que ha venido Bahá'u'lláh lo mismo está pasando. ¿Qué pasa? Viene un mensajero. El prometido viene como un mensajero nuevo. Trae una nueva revelación. Trae un nuevo libro sagrado. Todas las veces ha sucedido esto. ¿Y por qué hoy no va a ser así? Todas las veces ha venido un nuevo mensajero, no el mismo. No los mismos restos mortales levantándose de la tumba, no, sino que otra persona que volvió a nacer ha venido, ha traído una nueva revelación, nueva fe, con un nombre diferente, un nuevo libro sagrado, un nuevo modelo de vida, nuevas enseñanzas y una nueva administración. Y la gente, dale con que van a volver los mismos restos mortales. Los judíos, dale que va a venir Elías, se va a levantar de la tumba y va a venir.
Los cristianos, dale que va a venir Jesús en persona. Los musulmanes, dale que el Caem está vivo por ahí en un pozo y se va a salir y se va a venir. Todos están esperando que regresen los restos mortales. Bueno, pero cuando sucede esto, que viene un mensajero nuevo, como viene de una manera y la gente lo espera de otra manera, al principio no es fácil. Agarra muy pocos seguidores. Muy pocos seguidores. Jesús, cuando fue crucificado, según he leído por ahí, tenía 120 seguidores, algo así, muy poco. Pero con el tiempo, por ejemplo, en caso del cristianismo, 3 siglos después, ¿no? Con el tiempo van aumentando en número y agarran fuerza para imponerse a las multitudes, y ahí la historia cambia. Y cambia a veces drásticamente. A veces cambia drásticamente, como están viendo en pantalla, que a veces la gente de la fe, de la nueva fe, que hasta ayer eran oprimidos, de hoy en adelante ya no son oprimidos, sino opresores. ¿Cómo? Si hasta ayer caminaban cabizbajos, hoy caminan orgullosos. Si hasta ayer caminaban humildemente, hoy hasta se burlan de los demás. Hoy son arrogantes. Entonces, poco a poco esa humildad desaparece. Y los que eran oprimidos acceden al poder político y comienzan probablemente a oprimir a otros. ¿Conocen algún caso? La Inquisición. Exacto. El caso del cristianismo, ¿no? Que eran oprimidos, humildes, cabizbajos, perseguidos, se escondían. Hoy de repente, con el tiempo, comienzan a oprimir a los judíos, comienzan a oprimir a los que ellos llamaban herejes o incrédulos, o que no comulgaban con sus creencias. Veamos un par de casos. Los judíos que eran humilditos cuando vino Moisés, eran humildes perseguidos, ¿no? Ahora, el caso de los judíos ha sido uno muy peculiar, porque los judíos sí, durante la mayor parte de su historia, han sido oprimidos, perseguidos, en cautiverio, ¿no? Pero en los pocos momentos del pasado que tomaron el poder militar, oprimieron a otros en cuanto pudieron. No digamos en el siglo XX y XXI. En este momento, ahorita, el Estado judío, yo no estoy hablando ni bien ni mal de ellos, solo es un hecho que todos conocemos. El Estado judío tiene acceso a una fuerza militar más fuerte que todos los países alrededor juntos. Y nadie se atreve a poner una mano de encima de ellos, porque inmediatamente responden militarmente y destruyen, ¿no? Es decir, en cuanto han adquirido esa fuerza
militar, entonces son capaces de dominar a otros. ¿Qué pasa con el Islam, los musulmanes? En los tiempos de Mahoma, en los inicios del Islam, los seguidores de Mahoma en la ciudad de Meca, Meca es allá donde van los musulmanes a su peregrinaje una vez al año. En la ciudad de Meca, los seguidores de Mahoma eran una minoría perseguida y marginada. Tenían que esconderse. El propio Mahoma tuvo que esconderse para que no lo vayan a matar. Pero de repente decide Mahoma emigrar. Emigrar, sale de Meca escondido, ¿no? Y se va a Medina, una ciudad al norte de Meca. En ese tiempo bastante lejos, ¿no? Porque ellos iban caminando y en camello, ¿no? Entonces emigra de Meca a Medina. Cuando llega a Medina, le va mejor. Crece el número de musulmanes y adquieren poder político y militar. Entonces regresan y conquistan Meca. Unifican toda Arabia bajo su poder. Entonces, después ya ellos eran los que dominaban a los demás. Pero mientras Mahoma vivía, pues ellos eran bondadosos y justos con las minorías que estaban bajo su dominio, bajo su control. Pero cuando falleció Mahoma, los califatos, que ya hemos visto algunos ejemplos de ellos aquí mismo, los califatos toman el poder y rápidamente el dominio islámico se extiende sobre vastos territorios, sobre medio mundo, ¿no? La mitad del mundo, no sé qué porcentaje. Entonces, de una comunidad perseguida a una comunidad gobernante en pocas décadas. Un movimiento religioso inicialmente muy, muy vulnerable, que tenían que esconderse, muy oprimida, llegó a ejercer poder político y militar sobre la mitad del mundo. Y sometió a base de espada a otros pueblos. Por ejemplo, a los persas, ¿no? A mis antepasados. A base de guerra, de espada, fueron a someter a los persas y a muchos otros pueblos. ¿Qué pasó con los cristianos? Los cristianos, los primeros cristianos, durante los 3 primeros siglos, eran minoría, cabizbajos, ¿no? Perseguidos. Vivían dentro del Imperio Romano, pero eran perseguidos, mal vistos. De repente, Constantino I se convierte al cristianismo y el cristianismo pasa de ser una religión marginada a una religión de Estado, a una religión favorecida por el Estado. Imagínense, el cristianismo pasa a ser de una religión marginada, que se escondían, reprimida, pasa a ser una religión favorecida por el Estado. Poco a poco los cristianos van tomando fuerza, van colocándose en las altas esferas del Imperio Romano,
posiciones de poder político y posteriormente en muchos periodos de su historia reprimieron a otros, como el ejemplo que nos acaba de regalar Badí, la Santa Inquisición, que por más que lo quieren ocultar, es un hecho que sucedió. Reprimieron a los judíos, a los que ellos consideraban herejes, cacería de brujas, ¿no? Mataron hasta donde pudieron. Una comunidad perseguida terminó en ciertos tramos de su historia ejerciendo coerción sobre otros grupos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cada vez que comienza, cada revelación comienza, cada vez que comienza una revelación, comienza en forma discreta. Luego crece de alguna manera por ayuda de Dios también, pero llega un momento en que se revuelve con el poder político, como los califatos musulmanes, como el Constantino en el cristianismo, que la fe se revuelve con la política, con el poder y fuerza militar, y luego, además de eso, que comienzan a reprimir a otros, de lo que antes eran oprimidos, comienzan a oprimir a otros, hacen otra cosa. Toman, en algún momento de su historia, toman un versículo sagrado y se basan en ese versículo para convertir a su profeta en un dios. O en el favorito del Dios, de Dios. ¿Me entienden? Toman un versículo del libro sagrado para convertir a su mensajero en Dios, o en el favorito de Dios, o en el último de Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Para los judíos, Moisés es el mayor profeta de Dios, el más importante. Imagínense, Moisés, según ellos, es el único que habló con Dios. Nadie más habló con Dios, es lo que ellos dicen, ¿no? Eso lo oí en filosofía judía que dice Badí. Decía, solo Moisés habló con Dios. Ahora, los judíos sí esperan a un Mesías, pero no lo esperan en forma de una nueva revelación, una nueva fe de Dios que se llame cristiano o se llame musulmán. No, ellos están esperando a un Mesías que venga bajo la misma ley de Moisés. No esperan nueva ley. Mucho menos que venga uno y que diga que es todavía más grande que Moisés. Dios me salve, ¿no? No esperan algo así. Esperan a un militar que venga a ensalzar a Moisés y ponga a los judíos en la cima del mundo y ponga fin a tanto cautiverio de los judíos. Eso esperan los judíos. Por eso que sigan esperando. Jamás va a venir semejante Mesías. ¿Qué esperan los musulmanes? Para los musulmanes, Mahoma es el sello de los profetas. Otra noche vamos a hablar de esto. En el Corán dice que Mahoma
es el sello de los profetas. Entonces ellos lo interpretan como el último enviado de Dios. Después de él ya no va a haber una religión. Ahí terminó. No solo el último enviado de Dios, sino el más relevante. Después de Mahoma no habrá nueva ley, no habrá nuevo libro sagrado. Y venga el que venga, que es el prometido de él, va a venir a levantar el estandarte del Islam y les dará poder y gloria, pero a ellos, o sea, a los sacerdotes musulmanes, a ellos así se imaginan, ¿no? No esperan a uno que traiga la fe Bahá'í como una nueva fe. No, jamás. Por eso mataron a los que pudieron, ¿no? Ahora, los campeones de eso son también los cristianos, ¿no? Que no solo sostienen que Cristo es el personaje más importante de la historia. O sea, para el judío, Moisés es el más importante. Lo llamen como lo llamen. Para el musulmán, Mahoma es el más importante. Ahora para el cristiano, Cristo es el más importante. Pero los cristianos todavía fueron más allá. Mezclaron a Cristo, a Jesús con Dios mismo. Lo convirtieron en un Dios. Hasta oí en un TikTok que Jesús es el mismo que anda de planeta en planeta llevando la fe. Porque Él es Dios. ¿Por qué para los judíos Moisés es lo máximo? Para los musulmanes Mahoma es lo máximo. Y para los cristianos Jesús es lo máximo. Porque cada vez se agarran de un versículo, no se fijan que en la fe anterior cometieron ese mismo error. El cristiano no se fija que los judíos por un par de versículos creyeron que Moisés es en la última expresión de enviados de Dios y jamás habrá uno mayor que él. Y vuelven a caer en esa misma interpretación. El cristiano vuelve a caer en que no es Moisés. Jesús es la máxima expresión de los enviados de Dios. Y es más, es Dios mismo. Entonces los musulmanes no toman el ejemplo de Moisés y Jesús que cometieron ese error. No, ellos también convierten a Mahoma en el enviado más importante de Dios. Malinterpretan algún versículo. Veamos algunos ejemplos de esos versículos que probablemente hayan mal interpretado. Primero del Antiguo Testamento, los judíos. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Deuteronomio 34:10. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Imagínense, o sea, un poquito malinterpretando esto, uno diría, no, Moisés habló de tú a tú con Dios, ¿no? ¿Quién puede ser mayor que él? Mahoma. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Dios y el sello de los profetas. Dios es omnisciente.
Imagínense, o sea, si tú lees en tu libro sagrado que tu mensajero es el sello de los profetas, después en otra reunión vamos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Cómo interpretarlo, cómo lo interpretamos nosotros los bahá'ís. Pero bueno, el musulmán promedio cuando lee esto, pues, le da a Mahoma mucha importancia. Y el cristianismo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1 al 14. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Bueno, ahora ustedes supongan que yo soy un extraterrestre y vengo aquí a la Tierra y leo, leo los pasajes del Antiguo Testamento, leo el Corán y leo la Biblia Nuevo Testamento y voy viendo que son, y no digamos las otras religiones, Krishna, budistas, qué sé yo, zoroastrianos, cada uno está presentándome un libro sagrado en el cual está diciendo que su profeta es lo máximo, es lo mejor, es el más grande. Entonces yo, ¿a cuál de ellos voy a creer? ¿Hay un profeta mayor que el mío? Si yo soy judío, no hay nadie mayor que Moisés. Si soy cristiano, no hay nadie mayor que Jesús. Si soy musulmán, olvídense, no hay nadie mejor o mayor que Mahoma. Ahora, hay polémica sobre los pasajes bíblicos, ¿no? Porque quién sabe en qué idioma, bueno, Jesús hablaba arameo. Después la gente, los discípulos iban apuntando, iban recordando, qué sé yo, y muchos años después en griego escribieron la Biblia. Y por ejemplo, este Juan que dice estas últimas palabras no es el otro Juan apóstol, sino que quién sabe que Juan, cuántas décadas después escribió estas palabras. Y mucha gente duda de su autenticidad y de la correcta traducción de estas palabras. Y hoy en día nos basamos en esas palabras dudosas para afirmar que Cristo es Dios mismo. Pero bueno, no quiero entrar en esos terrenos. Porque ahí es un poco complicado, ¿no? Pero así como los judíos entendieron que Moisés es el mayor, los musulmanes entienden que Mahoma es el mayor y los cristianos entienden que es Jesús. Seguramente que si le preguntas a un hindú, no, Krishna es el más grande. Pero ¿por qué no echan un vistazo al pasado? ¿Por qué el cristiano no ve el caso del judaísmo? ¿Por qué el musulmán no ve el caso del judaísmo y del cristianismo? O sea, en el pasado endiosaron a su mensajero, a su profeta, para hoy no volver a repetir ese error, ¿no? Volvamos a lo que decía Bahá'u'lláh al principio. Di, oh poseedores de visión, el pasado es el espejo del futuro. Observad y sed conscientes. Bahá'u'lláh. Ahora, si yo soy papá, tengo 3 hijos, a uno le digo, eres mi príncipe, y yo ya les he dicho, ¿no? Eres mi príncipe. Ayer le dije a un hijo que ya casi tiene 40 años, le dijo, mi príncipe, ¿cómo estás? Eres mi príncipe. Al otro le digo, tú eres mi bastón.
Ya les he dicho, ¿no? Eso. Yo a mis hijos, eres mi bastón. Y digamos que a la otra le digo, eres mi vida. Y digamos que los tres no se llevaran, estuvieran en pleito, en guerra. Los tres son las tres cosas. O sea, los tres son mis príncipes y princesa, los tres son mis bastones y los tres son mi vida. Pero yo en ese momento eso les dije, ¿no? Ahora, si ellos se van a poner a pelear, al que dije mi príncipe, dice, no, mi príncipe quiere decir que yo voy a ser rey. Entonces yo soy igual que mi papá, porque si él es rey, cuando él se vaya, yo voy a ser el rey. Soy príncipe, entonces soy más importante. Al que le dije mi bastón, dice, no, yo soy el más importante, porque mi papá no camina si no es por mí, porque yo lo sostengo. Ahora, si a la otra le dije, tú eres mi vida, ella dice, yo soy su vida, o sea, yo soy él. Entonces, o sea, cada uno, por ese apodo, es como apodaron a Abraham como amigo de Dios. Apodaron a Moisés como el que habló con Dios. Apodaron a Jesús como el Hijo de Dios. Mahoma el apóstol de Dios. Ahora, si cada quien se pone a inventar cosas, no, el hijo es más importante que, no, perdónenme, pero el amigo es más importante. No, pero el que habló con Dios es más importante. Entonces, cada uno de ellos no toma el ejemplo del error que cometieron en el pasado de endiosar a su profeta por alguna frasecita y vuelven a cometer ese error. Es como que yo, cuando tenía 10 años de edad, me acerqué a la plancha caliente o a la estufa, la toqué y me quemé. ¿Qué tal si se me olvida este hecho? ¿Qué tal si se me olvida? ¿Vuelvo a cometer el error de tocar la plancha? Y vuelvo a quemarme, ¿correcto? Esta frase yo realmente no sé si lo dijo esa persona que he puesto ahí, pero es una frase muy conocida. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, cuando Bahá'u'lláh dice, el pasado es el espejo del futuro, obsérvenlo pues para que tomen nota. Pero no. Cada vez tú sabes que las otras veces anteriores vino un pobre, nació de una mujer, pero no, hoy va a venir del cielo con gloria, con bombo y platillo, con ángeles, militarmente fuerte para matar a todos los enemigos y poner a los sacerdotes de mi religión en dominio. ¿Correcto? Entonces, todas las veces el profeta, el mensajero, el hijo, el amigo, como lo hayan llamado, no importa, ha venido pobre. Y cuando vino rico, le quitaron su dinero. Por ejemplo, Bahá'u'lláh vino hijo de un ministro, y no solo ministro, sino que eran terratenientes, tenían muchas propiedades, terrenos, ganado. Las mujeres tenían joyas. Cuando se casaban era un matrimonio de 7 días, 7 noches. O sea, era de familia pudiente, pero después toditito lo perdió.
todo, y descalzos salieron de Irán. ¿Por qué? Pues si él quería, podía hacer lo que deseara, pero siempre vienen disfrazados de débiles materialmente, aunque si quieren son poderosos, pero no aplican la magia, el poder espiritual que traen, lo ejercen a los corazones, no militarmente. No es el método de Dios conquistar como Hitler, como nazis. No, ese método no lo utiliza Dios, porque Dios quiere que tu corazón se ablande con educación, despacito, suavecito, con amor, no con fuerza militar. Así que si alguien está esperando al Mesías de los judíos, que venga un militar, que siga esperando, jamás va a venir. Si alguien está esperando al Mesías de los musulmanes, algo militar, no va a venir. Y si alguien está esperando a Cristo que baje del cielo con carrozas y con bombo y platillo, tan fuerte que nadie se le pueda oponer y que le dé duro a cualquiera que se le ponga enfrente, no va a venir así. Bueno, aquí termina mi material. Si alguien desea dar su opinión, adelante. Si no, hay algo que llama la atención respecto a lo que estás diciendo, en verdad, porque una manifestación de Dios, si quisiera evitar todos los problemas, lo podría hacer. Si quisiera tener todo el tesoro del mundo, lo podría tener, ¿no? Si pudiera evitar que le causen el más mínimo problema, pues viviría feliz de la vida, ¿no? Absolutamente rodeado de tranquilidad y todo eso. Pero ellos, pudiéndolo hacer, no lo hacen. Y no lo hacen seguramente para demostrar, bueno, eso me imagino yo, para demostrar que a pesar del sufrimiento y la persecución de la que son víctimas, por sobre eso se sobreponen y dan el mensaje que va a salvar a la humanidad en el futuro. ¿No es verdad? O sea, ellos se enferman como cualquier otro ser humano, pudiéndose... Ellos curan a otros. Si hay varios casos que se cuentan, ¿no? De que Bahá'u'lláh, tanto y Abdul-Bahá también en su momento, podían curar a un creyente de una enfermedad muy mala, muy terrible. Podían hacer de que una persona fuera rica si le pedía. En una ocasión Abdul-Bahá estaba paseando muy feliz en los jardines de Monte Carmelo y él dijo así, ¿no? Me siento tan feliz que soy capaz de cumplir los deseos de cualquier persona que me pida algo. Y 3 Bahá'í lo escucharon. Entonces se le acercaron. Entonces uno le dijo, maestro, hemos escuchado que usted podría responder nuestras oraciones, yo quisiera pedirle algo. ¿Qué es lo que pides tú? Le dijo, ¿no? Yo quiero ser pionero y enseñar. Ok, tú vas a ser pionero, vas a ir a enseñar la fe al lugar que te va a corresponder. Y el otro dijo, maestro, yo también quiero pedirle algo. Yo quiero tener mucho dinero y con ese dinero dar al fondo y todo eso. Y está bien, le dice, ¿no? Tú lo vas a tener. Al descendiente de ese señor lo hemos conocido en Perú, ¿no? Era familia del señor Hamsi, ¿no? Un hombre muy millonario. Y el tercero le dijo, maestro, yo quiero pedirle algo pero muy especial. Yo quiero ser mártir. Quiero dar mi vida por la... No, le dijo, eso no te lo puedo conceder. Por favor, miren, no, pídeme otra cosa, le dijo, ¿no? Entonces le dijo, eso se lo contó el señor Hamsi, ¿ya? Entonces dijo, por favor, usted ha prometido que cualquier... Está bien, ¿qué cosa quieres? Le dice, pide. Dice, yo quiero ser mártir, yo quiero ser mártir.
Ok, le dice, tú lo has pedido, vas a ir a Irán a enseñar la fe. Eventualmente fue y fue martirizado allá después de un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, una manifestación divina puede hacer lo que quiera, pero no lo hace. No lo hace porque hay razones mucho más poderosas por los cuales ellos no evitan sufrir como han sufrido todas las manifestaciones de Dios, ¿no? Una historia bien, bien interesante, ya, gracias. Gracias, Humberto. Yo no conocía esta anécdota. Pues nos enriquecemos cada vez, ¿no? con las palabras de Humberto también. Y también los demás, cuando hablan, uno se enriquece, ¿no? Así es. Recuerden que ellos también tienen que pagar su sacrificio, ¿no? Para demostrar su amor hacia Dios. Anisa. Sí, buenas noches, Coraz. Hace un rato estaba, justamente con toda la charla, estaba pensando esta historia del elefante. Yo tengo muy mala memoria, entonces no me acuerdo en dónde la escuché, si fue en historias de parábolas de Jesús o historias musulmanas, no me acuerdo. Pero es sobre que a un grupo de ciegos le pusieron un elefante enfrente y le hicieron tocar al elefante y que ellos dijeran qué animal es, ¿no? Entonces uno tocó la trompa del elefante y dijo, es un animal muy largo, es flexible, ¿no? Otro tocó la pata del elefante, es un animal bien grueso, alto. Otro tocó la panza del elefante, no, es un animal como gigante, muy liso. Otro la colita, no es un animal peludo porque la colita tiene pelitos. Entonces, cada uno, no, o sea, ¿y cómo les puedes decir, no, todos están equivocados? ¿No? Todos tenían la razón en la limitación de lo que ellos podían entender, ¿no? Entonces, estaba pensando justo cómo la fe nos usa la parábola de la lámpara, de cómo la luz brilla en cualquier lámpara y sigue siendo la misma luz. O sea, la luz encuentra su forma de expresarse en donde haya forma de expresarse. Entonces, por eso, todas las religiones, es como la frase que dice, todas las religiones llevan a Dios y no puedes, o sea, no hay manera de decir, no, esta religión está mal, o esta religión no. No, todas las religiones fueron traídas por Dios, todas llevan a Dios. Y hay una palabra oculta que leí más en la mañana que decía como, no me acuerdo exactamente, pero era como limpia, pedir como limpia tu corazón, tu alma, purifica tu alma para que pueda habitar en ella. No, entonces como para que esa luz se refleje en nosotros hay que limpiar nuestra alma. Y es algo bonito de encontrar la luz del brillo de Dios, de la verdad, en todas las religiones. No es como que, porque, o por lo menos es algo personal, ¿no? Que a veces encuentro sabiduría en cosas de la Biblia especialmente. No, hay cuentas que aparecen en redes sociales de jóvenes cristianos que leen partes de la Biblia o que hacen sus reflexiones de partes de la Biblia. Y yo he encontrado muchas reflexiones que me han sentado a reflexionar mucho, ¿no? Y que yo estoy segura que esas mismas sabidurías se encuentran en los libros de la fe, pero tal vez la manera en la que se expresó expresamente en la Biblia me llegó a mí, ¿no? Entonces, y no es renunciar a una religión, es la misma luz. Dios mismo dio esa revelación en años anteriores y la vuelve a decir de otra manera ahora, pero con mucha más información. Eso también me lleva a cómo el ser humano, por ejemplo, otra analogía, el ser humano, nuestra visión no ve todas los rangos en los que la luz se da. Nosotros tenemos un rango muy limitado para percibir la luz. Hay formas de luz del espacio que no podemos ver con nuestros ojos, necesitamos maquinaria especial, ¿no? Para poder ver esa luz, ¿no? Entonces, eso es necesario como entender que nosotros también tenemos un entendimiento limitado,
de la fe de Dios, ¿no? Justamente Dios nos dice en la oración obligatoria que nosotros debemos conocer y adorar a Dios, pero nuestra capacidad nunca nos va a dejar entender en su totalidad a Dios, ¿no? Por eso necesitamos de la infinita sabiduría y cuidado de Dios de enviarnos cada vez nuevas revelaciones de Dios, porque siempre vamos a tener más información que conocer, ¿no? Perfecto, gracias. Es un gusto que Anissa hable de su opinión, joven pero muy profunda. Sí, a mí me gusta mucho el estilo de Jesús, especialmente sus parábolas, es maravilloso. Pero recordemos que cada mensajero de Dios viene en una época diferente y en un entorno diferente, en un país diferente, en un momento diferente en cuanto al desarrollo intelectual y espiritual de la humanidad. Entonces tiene que utilizar un estilo diferente. Hablan la gente un idioma diferente. Entonces el mensajero de Dios no les enseña un nuevo idioma, sino que en su propio idioma el mensajero se luce, da sus disertaciones y ahí en ese mismo idioma, de acuerdo al nivel de entendimiento de ellos, es que les explica las cosas. Es como que mi hijo me preguntó cuando tenía 3 años algo, yo se lo contesté de una manera. Cuando tenía 15 años, esa misma pregunta, él la formuló mejor y yo le contesté mejor. Y soy yo mismo, no es otra persona. Y ahora que tiene 40 años, si me vuelve a hacer esa pregunta, se lo voy a contestar de una manera mucho más intelectual y madura. Si no es que yo le hago a él la pregunta, porque él ya creció y tal vez sepa más que yo. Pero en el caso de Dios eso no sucede, ¿no? Dios siempre sabe más que nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguien más desea opinar o enriquecernos con su opinión, adelante. Si no, vamos despidiéndonos. Muchas gracias, Kurosh. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Kurosh. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Kurosh. Buenas Cariños noches. a todos. Buenas noches. Aquí estaba noches. Nazi, Gracias. escuchando también. Ah, ok. Muy bueno. bonito Buenas el noches tema. a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Honduras. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Saludos.